Génesis, significado de Génesis es principio, la creación. Génesis capítulo 1, versículo 26 dice la Biblia que Dios hizo al hombre a su imagen conforme a vuestra semejanza y le dio la potestad para que se señoreara de los animales, pero primero de los peces del mar, de los animales, de la bestia, de todo lo que se arrastra, de las aves que vuelan, y le puso nombre. O sea que Dios le dio la inteligencia al hombre en su totalidad para que le pusiera nombres a todo lo que él había hecho antes de hacer el hombre. Para conocer un poquito más de esta historia del comienzo de los tiempos o de la creación del hombre, como dijo Génesis capítulo 1, que Dios después que hizo toda la tierra, todo, o lo separó, arregló todo, dijo vamos a crear al hombre, y creó al hombre y lo puso en el huerto. Y le dio la inteligencia para que él hiciera todo en el huerto y labrara el huerto y trabajara desde el principio. Hemos escuchado, desde que tenemos uso de razón, se podría decir, que venimos del Big Bang, que venimos del mono, que de la explosión, que cómo fuimos creados, que de, bueno, de la evolución, muchísimas de todas esas cosas. Pero cuando leemos la Biblia, cuando leemos la palabra de Dios, encontramos y entendemos que no es así, porque si fuera así, los monos se estuvieran produciendo todavía o reproduciendo y tuviéramos nosotros que salimos doblados, que estuviéramos levantándonos para volver a ser un hombre, ¿verdad que no? Como eso, nada de eso existe, se supone que es a través de la forma que Dios nos dio de un hombre y una mujer en una gestación, de que se forma el feto y se forma el niño y nace el niño realmente normal como un ser humano. Las maravillas de Dios delante de los hombres muchas veces no se entiende. Cuando la Biblia habla que nos hizo a su imagen y semejanza de Él, el Salmo 108 dice que nos hizo un poco menos que los ángeles y nos coronó de toda gloria y de toda honra. Eso significa que nosotros somos menos que los ángeles. Los ángeles tienen alas, son querubines que no se dan en casamiento ni se casan. Pero los ángeles quisieran tener el privilegio que tú y yo tenemos de hablar de las maravillas de Dios, de lo que Dios ha hecho. ¿Cómo podemos hablar de las maravillas de Dios si no conocemos a ese Dios que hizo todas las maravillas? Para tú conocer a Dios tienes que leer su palabra. Pero que esa palabra la hizo un hombre, que esa palabra la escribió un hombre. Sí, pero fue inspirada por Dios. Un libro tan perfecto no podría venir de un hombre normal como nosotros. O sea, Dios nos da la inteligencia, por eso nos hizo su imagen y semejanza de Él. De que nosotros somos para pensar y hacer lo bueno. Fue como hablaba con un amigo hoy, que dijo que el hombre está hecho para hacer lo bueno, pero el hombre está inclinado a hacer el mal. ¿Cuándo el hombre comienza a hacer el mal? Cuando peca el primer Adán. Cuando el primer Adán hace su primera aparición y lamentablemente peca delante de Dios, engañado por aquella serpiente, diciéndose que no comiera del árbol prohibido, de aquella manzana prohibida, que fue posteriormente dada a Eva, que después Dios le da un sueño profundo y por supuesto saca a Eva de su costilla y la hace su varona. Varón y hembra lo hizo Dios, dice Génesis capítulo 2, capítulo 3. No Pedro y Juan, sino varón y hembra lo hizo Dios. Pero para nosotros entender y mirar las maravillas de Dios, muchas veces tenemos que conocer a Dios, como te dije al principio, conocer a Dios en todo su esplendor, en su palabra, leyendo su palabra, conociendo a Dios. Para tú conocer a una persona, tú te puedes hablar con esa persona y mientras más tú hablas con esa persona, más tú lo conoces. Así mismo es Dios. Dios tiene muchas formas de nosotros conocerlo. Él dejó la palabra de Dios, que es un manual de vida que nos enseña cómo nosotros debemos caminar en sus caminos, cómo nosotros podemos andar en sus caminos, cómo debemos aprender a conocer de las maravillas de Dios Altísimo. Cuando nosotros miramos si Dios realmente es verdadero, vemos que cuando falla el primer Adán, Él manda al segundo Adán, que es Jesús, a morir en una cruz por ti y por mí.
San Juan capítulo 3 versículo 16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Dios quiere que nosotros realmente estemos en una eternidad con Él. No que seamos mortales como somos ahora, por el pecado que entró por un hombre, pero por un hombre entró la salvación para todos los hombres. De manera que cuando nosotros miramos la palabra de Dios y miramos las maravillas que hay en su palabra, podemos saber a caminar con ellas, porque ellas son las que nos van a enseñar a caminar. La palabra de Dios dice escudriñar las escrituras porque parece que en ella está la vida eterna. El infierno no fue creado para nosotros, porque si Dios nos hizo su imagen y semejanza de Él, Él no va a querer que ninguno de nosotros nos vayamos al infierno. Dios quiere que nosotros estemos con Él, convivamos con Él por toda una eternidad. Por eso que Jesús le dice a los discípulos, cuando yo me vaya, no lo voy a dejar solo, sino que dejaré con vosotros el Paracleto, el Consolador, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que lo guiará a toda verdad y a toda justicia. Entonces cuando Dios se va, cuando Jesús se va, que parte de aquí, después que fue resucitado, que va al Padre, dice que Él intercede por nosotros, pero le dice a los discípulos, vosotros voy a preparar morada para vosotros, que donde yo esté, vosotros también estéis. Pero sería más fácil, ¿verdad? Mucha gente se preguntaría, pero sería más fácil que Dios nos lleve a todo y ya, y se acabe esto, y se acabe este tormento, y se acabe toda esta batalla que tenemos, ¿verdad? ¿De por qué si Dios dice que nos hizo su imagen y semejanza de Él y hizo todas las cosas para llamar a nuestra atención, por así decir? Estamos en vivo, mi gente. Para llamar a nuestra atención. Entonces, ¿por qué no nos lleva de uno? Entonces, lo que pasa es que cuando entra el pecado al hombre, el hombre, toda su inclinación hacia el mal. El hombre no quiere hacer lo bueno, no quiere buscar lo bueno, no quiere buscar lo que realmente es importante. Ahora mismo, la gente lo que está en su deleite, en medio de la situación que estamos viviendo, dice que en este tiempo la gente está buscando menos a Dios. O sea, dijo alguien, Dios sigue sentado en su trono de gloria. En estos días estaba viendo a alguien que dijo, cuando tú ores y sigues orando y tú no sientes la presencia de Dios, tú tienes que seguir orando y tienes que seguir buscando a Dios y tienes que seguir ayunando y tienes que seguir leyendo su palabra, porque en algún momento tú vas a sentir su presencia. Quizá la atmósfera no es la correcta para tú sentir la presencia de Dios, pero Dios siempre está ahí porque lo vemos cada día en el aire que respiramos. Quizá el aire no sea el más puro por las contaminaciones que haya a nivel mundial, pero no quiere decir que Dios no siga sentado en su trono. Cuando Dios iba a destruir a Sodoma y Gomorra, hubo un clamor de parte de un hombre de Dios que se llamaba Abraham. Abraham, el padre de la fe, el patriarca. En él estaban todas las familias de la tierra, de manera la simiente, como dice. Entonces él oró al Señor para que no destruyera aquella ciudad. Y Dios le dijo, pero claro, si tú encuentras 50 justos, yo no la destruyo. Porque Dios no va a destruir lo que Él hizo. Dios no quiere destruir nada de lo que Él hizo, de su creación. Dios no la quiere destruir. Cuando leemos el libro de Génesis al principio, vemos toda la creación de Dios y cómo Dios le dio la sabiduría en su maravilla. Te dije que el Salmo 108 dice que Dios nos coronó de toda gloria. Pero dice que nos hizo somos semejantes menos que los ángeles, un poquito menos que los ángeles. Los ángeles están delante de Dios, adorándole en todo momento. O sea que somos poco menos que los ángeles, o sea que somos demasiado muy importantes. Entonces, el Salmo 147 dice, Él cuenta todas las estrellas y las llama por su nombre. Para que usted vea la maravilla de Dios, que Él tiene todo controlado. Que para la tierra viene un meteorito, que alguien profetizó esto, que algo. Todo Dios lo tiene controlado. Lo que pasa es que en nuestra humanidad es muy difícil verlo, pero con su ayuda
de la lectura de la palabra, mientras más leemos la palabra de Dios, más le conocemos. Más conocemos su intención de amor, por así decir, con nosotros. Porque estaba leyendo ahorita un comentario en Instagram que dijo alguien, una mujer, no sé quién, de un país, dijo que la Biblia es un libro de fantasías donde a la mujer la ponen como poca cosa y que es un libro creado para meter miedo. Eso fue lo que ella dijo. Ahora bien, cuando nosotros miramos la creación de Dios, vemos que es un libro totalmente poderoso y que viene de parte de Dios, porque si no fuera así, ¿cuánta gente no quisiera destruir este libro? Y nadie ha podido. La Biblia dice que todo pasará menos la palabra de Dios, porque esa es la palabra de Dios que está escrita. Él mismo dio en la palabra, en su palabra. Ahora, creer en ella no es como estaba leyendo un tipo hoy, no, que esto es una enciclopedia de todas las cosas, es una enciclopedia. La Biblia es la palabra de Dios, la poderosa palabra de Dios, y en ella está la maravilla, el poder y toda la creación de Dios en un libro. Pero ¿por qué lo dejó en un libro? No en el libro de Harry Potter, que hicieron varias películas, no es eso. Este libro no es una película, este libro es la vida de nosotros, es la vida de Dios reflejada en un libro, en la Biblia, para que nosotros les conozcamos. ¿Cómo tú le vas a conocer si tú no eres la palabra? No han podido nadie decir que cuando lee esta palabra no es transformado. Es una palabra que te penetra y te enseña a vivir conforme a ella, conforme a sus estatutos, conforme a sus labores, conforme a lo que está establecido, a su verdad, a su justicia. Debemos aprender a ser más inteligentes, como dice Proverbio capítulo 1, que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Así que en esta reflexión es que la creación de Dios no es simplemente decir hay un Dios, sino realmente creer lo que lo hay. Porque hay una creación, hay un Dios que nos hizo a su imagen conforme a vuestra semejanza para que nosotros le sirvamos. Nosotros tenemos una mente brillante, pero es si la mente brillante, oye, me dio dotó de dones a todos. Dice que el sol sale para bueno y para bien para malos. Y dotó de dones a los hombres, le dio talento. Dios le dio talento a todos los hombres. Porque tú dices, pero ¿por qué ese tipo tiene un talento tan grande? Que no importa, es que es su creación. Dios los creó. Ahora bien, Dios demanda ahora de nosotros que nosotros confesemos nuestro pecado para ser sus hijos. ¿Cuándo tú eres hijo de Dios? Cuando tú obedeces la palabra de Dios. Porque es la diferencia de la creación de Dios a cuando tú pasas a ser hijo suyo. Que tú dices, yo voy a servir a Dios. Creo en eso cuando está, lo dice San Juan capítulo 1, a los suyos vino, a los suyos no lo recibieron, mas a los que le recibieron le ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios, hechos sus hijos. ¿Por qué dice así? Porque en esto hay mucha controversia, que muchas veces tú le dices a un cristiano, perdón, a una persona de afuera, oye, tú no eres hijo de Dios, tú no eres... No, ¿cómo que yo soy hijo de Dios? Si tú eres parte de su creación. Entonces Dios quiere que tú seas hijo para que tú vayas al cielo y vaya toda una eternidad por los siglos de los siglos a servirle a Él. Es simplemente eso, creer que Dios es el creador de todas las cosas. Dios te bendiga, Dios te guarde. Shalom, shalom.